Muy buenas a todos, gente, les habla Mordecai490 y acá les traigo un tutorial básico de Ghost in the Shell 2.0 para las personas que no le han agarrado la mano aún por los grandes cambios que tiene el juego. Primero que nada vamos a darle a jugar para ver las diferencias que tiene en el menú a simple vista. Acá es básicamente lo mismo, sumergida es para entrar en partida rápida sin preguntar mucho ni pensar, y la partida del medio que vamos a ver ahora es lo mismo que antes pero con otra vista, es donde creas las partidas para jugar con tus amigos o te enganchas a una que ya esté hecha. Bueno, ahora nos vamos a sumergir. Y acá se nos queman los papeles. Lo primero que vemos es que hay 3 personajes para elegir, donde antes habían 3 armas, en el F1, F2 y F3. Aparte de esto tenemos un nuevo relojito en la esquina de la pantalla que nos permite activar el poder en grado 1 o 2. La complicaron linda. Y lo mejor de todo es que están todos los controles reseteados. Hay que configurar todo de nuevo. Acá tengo los controles configurados, pero aún así les diré cuáles son los que tienen que cambiar para hacérselas más fácil. Los controles de movimiento están todos iguales, eso no tiene que cambiar nada, pero el método de correr viene predefinido como alternar. Esto hace que el personaje corra todo el tiempo o camine todo el tiempo apretando solo una vez la tecla de correr. Yo lo cambié a presionar y mantener porque me resulta más cómodo soltar la tecla de correr y que el personaje camine. Lo otro es la tecla de agacharse. Predefinida viene la tecla control. Les recomiendo que la cambien a la C porque se les va a complicar luego con una de las habilidades del personaje que les explicaré en este mismo video más adelante. El modo de agacharse viene como alternar, si lo dejan así es más fácil para moverse y disparar mientras están agachados. Y lo que aparece nuevo que no estaba antes es la tecla para activar el poder en grado 1. Van a ver que viene predefinida con la tecla E. Yo lo que hice fue cambiarla por la F, de este modo nos queda la tecla E para interactuar, o sea para lanzar el tachikoma y para absorber el poder compartido de un aliado como estaba antes. Y por último nos queda el grado 2 del poder con la tecla Q, lo que nos resulta más cómodo porque ya estábamos acostumbrados a esa tecla. Las teclas de combate están iguales, no tienen que cambiar nada, y el modo de disparo con precisión, o sea cuando apuntamos, ya viene como alternar. Esto lo dejamos igual, así podemos movernos mientras apuntamos sin tener que mantener apretado el clic derecho del mouse. Y con esto queda definido los controles. Ahora vamos a lo importante que son los personajes y las armas. Acá es donde cambia el juego, tenemos 3 secciones de personajes donde cada uno tiene ventajas y contras. La primera sección son los de asalto. Estos personajes tienen más salud que los otros y son los únicos que pueden usar los rifles de asalto y ametralladoras ligeras. Pato, por ejemplo, tiene 200 de salud como podrán ver ahí. Y Borma tiene 220, lo que significa que aparte de la sección, cada personaje tiene diferentes valores. La sección 2 es la de infiltración. Estos tienen menos salud, pero son los personajes más rápidos de todos y además tienen la habilidad única de deslizarse por el suelo. Lo que tenemos que hacer para que el personaje se corra por el suelo es apretar la tecla de agacharnos mientras vamos corriendo. Y en la última sección tenemos a los especialistas. Estos personajes manejan solamente las sniper o 2 subfusiles que aparecen al final de la lista, pero la particularidad que tienen es que pueden hacer un doble salto, lo que les permite llegar más rápido a las alturas. Ahora, ¿qué personaje puedo llevar a la guerra? Solo pueden llevar a uno solo de cada sección. Para eso debemos elegirlo y luego le damos a seleccionar. En caso de que no tengamos a un personaje y quieramos comprarlo, lo elegimos, le damos a reclutar y luego a comprar. Pero como no van a tener plata,
cobren el cheque de 250.000 GP que hay en misiones. ¿Y qué pasa con las armas? Pues cuando elijan a un personaje y le den clic a la sección de armas, les aparecerá una lista completa de todas las armas que puede usar ese personaje. Para configurarlas le damos clic al engranaje que está a la derecha y verán que es exactamente igual que en la versión anterior. Lo mismo hacemos con la pistola y lo mismo con los cuchillos. La granada, en cambio, dependerá de la sección que hayamos elegido. Y como último, pero no menos importante, es la parte de los chips. Esta interfaz parece más fácil que la anterior. Hay chips nuevos que no había antes, y verán que hay algunos con candaditos. Estos chips se compran con GP y a diferencia de los otros no se gastan nunca. Pero los chips cerebrales, los de más arriba, estos solo se activan cuando usamos el grado 2 del poder. Verán que en ese momento se ilumina el icono del chip. Sin embargo, cuando activamos el grado 1 no pasa eso. Y como podrán ver, usando el grado 1 no gastamos parte del grado 2, porque se recargan independientemente uno del otro. Bueno gente, esto ha sido todo, espero les haya gustado el video, suscríbanse si quieren recibir más información como esta y nos estaremos viendo en el próximo video.